Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo utilizar el driver A4988 para controlar motores paso a paso. Anteriormente ya habíamos controlado ese tipo de motores utilizando algunos drivers, por ejemplo el L293 y el ULN2003. Ahora para este caso vamos a utilizar este driver, el A4988, para controlar los motores paso a paso. Con este driver se van a controlar motores paso a paso, unipolares y bipolares. Para este caso voy a utilizar el motor paso a paso NEMA 17. Como podemos observar en esta imagen, este driver cuenta con 16 pines, de los cuales solo vamos a conectar algunos para que funcione correctamente este módulo. Para este caso, el pin de Enable y los pines MC1, MC2 y MC3 no se van a conectar, y todos los demás se van a conectar tal y como se muestra en esta imagen. Los pines BMOD y GND se van a conectar a una fuente externa y el rango que va a soportar es de 8 a 35 volts. Entre estos pines se debe conectar un capacitor de 100 microfaradios. Después, en estos 4 pines es donde se van a conectar las bobinas del motor paso a paso, y estos 2 pines se van a conectar a los 5 volts. El pin de reset va conectado con el pin de sleep, o sea que solo se va a conectar un jumper entre estos 2 pines. Y con los pines STEP y DIR se va a realizar el control del motor paso a paso. Estos 2 pines se van a conectar al microcontrolador para poder realizar el control. Antes de conectar este driver, previamente se tiene que calibrar para que funcione correctamente, ya que este driver funciona para cualquier tipo de motor paso a paso, y lo que se debe calibrar es el voltaje de referencia a través de este potenciómetro que viene incluido en el módulo. Para poder obtener el voltaje de referencia se tiene que saber dos cosas. Primero, se debe saber cuál es la corriente máxima que consume el motor paso a paso que se va a utilizar. Y lo segundo que se debe saber es el valor de estas resistencias que vienen en este módulo. Para este caso, el motor que voy a utilizar consume 0.4 amperes, pero el de ustedes puede consumir un amperaje diferente. Esto lo pueden revisar en su hoja de especificaciones del motor que están utilizando. Y los valores de estas resistencias serán de 0.1 ohms. Por lo general, este valor de resistencia es el más común que se va a poder encontrar en ese driver, pero en algunos casos esos valores pueden cambiar, y para eso deben revisar cuál es el valor de estas resistencias. En este caso serán de 0.1 ohms. Una vez sabiendo el valor de la corriente y el valor de estas resistencias, se debe aplicar esta fórmula. Esta fórmula viene en la hoja de especificaciones del fabricante de este driver, pero lo que nos interesa saber es el voltaje de referencia y no la corriente máxima, y para eso se debe realizar un despeje de esta fórmula y quedará de esta forma. Voltaje de referencia es igual a la corriente máxima multiplicada por 8 y multiplicado por el valor de la resistencia. Aplicando la fórmula con los valores que conocemos, quedaría voltaje de referencia multiplicado por 0.4, multiplicado por 8 y multiplicado por 0.1. Y el resultado final será 0.32. Pero hasta aquí no acaba todo. Después lo que se debe hacer es revisar la hoja de especificaciones, y en la parte donde se encuentra la configuración de pasos van a encontrar algunas gráficas como se muestra en esta imagen. En este caso se estará trabajando con la configuración Full Step o pasos completos. Y para este caso el porcentaje máximo utilizando esta configuración será el 70%. Entonces, conociendo esto, a este valor que salió de esta fórmula se le debe sacar el 70% solo para esta configuración. Si ustedes van a trabajar con una configuración diferente, por ejemplo, medio paso, un cuarto de paso, un octavo de paso, entre otros, deben revisar cuál es el porcentaje máximo del paso. En este caso, para pasos completos, será el 70%. Entonces, para sacar el 70% de este valor, únicamente se multiplica 0.32 por 0.7 y el resultado final será 0.22. Entonces, este es el valor final del voltaje de referencia, el cual se va a calibrar a través de este potenciómetro que viene en el módulo. Entonces, lo que deben de hacer es colocar la punta roja del multímetro en esta parte del potenciómetro y conectar el pin de GND a este módulo, y con un destornillador van girando el potenciómetro hasta encontrar el valor de 0.22. Entonces, de esta forma el driver ya estará calibrado para controlar el motor paso a paso. Por último, aquí se muestra más claramente la forma en cómo se debe conectar el motor paso a paso con el driver A4988 con el microcontrolador PIC. De esta forma es como se va a poder controlar el motor paso a paso utilizando este driver. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo. Para este ejemplo, lo que se pretende hacer es que cuando se presione un pulsador, el motor va a dar una vuelta hacia la izquierda y después el motor va a dar una vuelta hacia la derecha, y por último el motor se va a detener.
En esta parte se define el pin en donde va a estar conectado el pin de step, después se define el pin en donde va a estar conectado el pin dir y por último se define el pin donde va a estar conectado el pulsador. Después se declara esta variable, la cual va a tener el valor del número de pasos que requiere el motor para dar una vuelta. Para el NEMA 17 requiere de 200 pasos para dar una vuelta. Este valor puede cambiar dependiendo el tipo de motor que estén utilizando. Después se declara esta variable, la cual va a tener la velocidad de giro que va a dar el motor. Para este caso la velocidad será de 900 y después se declaran estas funciones para controlar el motor. Vamos a analizar estas funciones. Con esta función el motor va a girar hacia la izquierda y para que pueda girar hacia la izquierda se debe colocar el pin dir en estado alto y en el pin de step se le debe de mandar una serie de pulsos con un cierto tiempo. Para eso se coloca en estado alto el pin de step y después se coloca en estado bajo el pin de step por un cierto tiempo. Después con esta función el motor va a girar hacia la derecha y para que pueda girar hacia la derecha se debe colocar en estado bajo el pin dir y de la misma forma el pin de step se debe colocar en estado alto y en estado bajo por un cierto tiempo para generar esos pulsos. Y por último con esta función el motor se va a detener y para eso se coloca en estado bajo el pin dir y el pin step. Regresando al programa principal, inicialmente el motor va a estar apagado y dentro del bucle while se coloca este condicional para preguntar el estado del pulsador. Si se presiona el pulsador se va a ejecutar 200 veces este ciclo for, ya que para dar una vuelta utilizando el NEMA 17 requiere de 200 pasos. Entonces quiere decir que esta función se va a ejecutar 200 veces y el motor va a dar una vuelta hacia la izquierda. Posteriormente el motor se va a detener por un cierto tiempo, en este caso serán 500 milisegundos y después de ese tiempo nuevamente se coloca este bucle for. De la misma forma esta función se va a ejecutar 200 veces, pero ahora el motor va a girar hacia la derecha y finalmente el motor se va a detener. Entonces resumiendo esto, cuando se presiona el pulsador el motor va a dar una vuelta hacia la izquierda, después se detiene por un cierto momento y después el motor va a dar una vuelta hacia la derecha y finalmente el motor se va a detener. Con esto se estará probando el driver A4988 utilizando el motor paso a paso NEMA 17. Como este driver no se puede simular en Proteus, vamos a pasar al circuito en físico para que veas cómo funciona. Aquí se tienen todas las conexiones respectivas de este driver con el motor paso a paso. Entonces ahora presiono el pulsador y vemos que primero el motor da una vuelta hacia la izquierda y después el motor da una vuelta hacia la derecha. Y de esta forma se está realizando una prueba rápidamente utilizando este driver A4988 con este tipo de motor. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a controlar el ángulo del motor a través del puerto serial. De la misma forma que en el ejemplo anterior se definen los pines de step y dir. Para este caso van a estar conectados en el pin de 0 y en el pin de 1. Después se incluye la librería getString.c y la librería stdlib.h. Después se declara este arreglo en donde se va a almacenar la cadena recibida desde el puerto serial. Después se declara esta variable, la cual tiene el valor de la velocidad de giro del motor. Después se declara esta variable en donde se va a almacenar el dato recibido de tipo entero. Y a su vez se declara esta variable, la cual va a contar el número de pasos que va a realizar el motor. De la misma forma se declaran estas funciones para controlar el motor paso a paso. Como pueden observar, aquí están estas funciones. Y dentro de lo que es el programa principal, inicialmente el motor va a estar apagado. Dentro del bucle while se realiza la verificación si se han recibido datos por el puerto serial. Si es así, con la función readString se va a leer la cadena de caracteres por el puerto serial y se va a almacenar en este arreglo. Después, utilizando la función atol, se va a convertir esa cadena de caracteres a un valor de tipo entero y se va a almacenar en esta variable. Después se imprime el valor del ángulo por el puerto serial. Posteriormente se aplica este factor de conversión para el número de pasos y con este bucle while el motor va a girar hacia la izquierda. Si dato Rx es mayor a número de pasos, se va a estar ejecutando la función para que el motor gire hacia la izquierda y esa variable se va a estar incrementando. Una vez que esta variable sea mayor a este dato, se va a salir de este bucle while y se va a detener el motor y a su vez se va a mostrar este mensaje que el proceso ha finalizado. De lo contrario, con este bucle while el motor va a girar hacia la derecha y para eso se coloca esta condición. Si dato Rx es menor a número de pasos, se va a estar ejecutando la función para que el motor gire hacia la derecha y esa variable se va a decrementar. Una vez que esa variable sea menor que este dato, se va a salir de este ciclo y nuevamente se va a detener el motor y va a mostrar este mensaje por el puerto serial que el proceso ha finalizado. Entonces con esto se va a controlar el ángulo que va a tener el motor paso a paso. Ahora vamos a ver su funcionamiento en físico. Le doy en Open y voy a introducir el ángulo 180 y el motor deberá posicionarse en 180 grados. Ahora le coloco 90 grados, le coloco 0 grados y para que dé una vuelta completa debo colocarle 360 grados. Vemos que funciona correctamente.
Le introduzco 0 grados y ahora le coloco 720 grados para que dé 2 vueltas. Y vemos que está funcionando correctamente. El valor del ángulo que se envía por el puerto serial se ve reflejado en el motor. De esta forma se está utilizando el driver A4988 para controlar el motor paso a paso. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.